Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar la capacitación del día de hoy. Hoy día nos acompaña el pastor Martín Ocaña. Ya seguramente algunos lo conocen y él ha estado colaborando ya con nosotros en algunas temáticas sobre temas medioambientales y hoy día tiene para compartir el tema que nos ha convocado y estaremos escuchando seguramente atentamente y al final tendremos un espacio para algunas preguntas y tener un tiempo también para conversar. Como todo tiempo, no queremos faltar a los hermanos que se han conectado desde temprano y vamos a comenzar orando para que el Señor dirija este momento desarrollado por el Concilio Nacional Evangélico y el auspicio de la Red Uniendo Manos para poder trabajar en una comisión nueva que se ha formado, denominada Comisión para el Cuidado de la Creación. Y estas temáticas forman parte de ese espacio para poder aprender y trabajar también en nuestras propias congregaciones con una visión distinta del trabajo de la creación de Dios. Vamos a orar para poder comenzar. Que el Señor nos acompañe, nos dirija de principio a fin. Oremos un momento. Gracias, Señor, en esta noche, el tiempo que tú nos vas a dar para poder escuchar al pastor Martín Ocaña en esta conferencia que nos ha permitido, Señor, congregarnos el día de hoy en este espacio. Y te pedimos que desde el inicio hasta el final podamos juntos y juntas aprender lo que tu palabra tiene para nosotros. Asimismo, también, Señor, abrir nuestras mentes y nuestros corazones a los cambios que tenemos que hacer como iglesia para poder ser fieles a ti. Una vez más te agradecemos la presencia de cada hermano y hermana, aquellos que se están conectando y tienen dificultades. Permite, Señor, que puedan acceder y acelera sus pasos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin más Amén. que decir, entonces le doy pase al pastor Martín, que con nosotros estará compartiendo su temática. Muy bien. Muchas gracias, hermano pastor Eduardo. Gracias ante todo, hermanos, hermanas, por este tiempo que me permiten poder compartir el tema planteado, el tema asignado. Quiero agradecer en primer lugar al Señor por esta oportunidad para desarrollar un tema que juzgamos realmente de primer orden, impostergable. Y gracias también a los hermanos que están convocando, ¿ah? A las comisiones, a las instituciones que están empujando este tipo de espacios de reflexión y acción que en realidad necesitamos en las iglesias. Eh, el tema, según el flyer, la propaganda que se ha estado haciendo, es una pregunta. Le he quitado prácticamente los signos de interrogación para haberlo llamado, haberlo titulado Justicia Climática, Cambio Energético y Compromiso Misional. Antes de proseguir, quiero disculparme realmente si tengo alguna pequeña interrupción. Estoy todavía en un proceso gripal, ya la parte final creo. Y bueno, vamos ahí adelante. Quiero comenzar leyendo un texto bíblico, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, que dice así. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La exposición está dividida en 6 partes, em, y hay un doble apéndice dependiendo del tiempo para dar algunos datos específicos. El primero es el planteamiento del tema con el cual comienzo. Un tema como el que desarrollaremos necesariamente implica mirar a dos campos que a primera vista aparentemente no se vinculan. Miren, si el tema fuese justicia climática, cambio energético y compromiso político, o compromiso de las comunidades amazónicas,
se vería como algo que no merece mayor argumento ni discusión. Pero al vincularlo con la misión cristiana, nos obliga a articular un razonamiento teológico, el que no siempre es fácil, dado los contextos sociales y políticos en que nos toca vivir, a los que hay que añadirle las herencias teológicas que aún conservamos los evangélicos. Esta es la razón por la que comencé citando segunda de Pedro 3:13. Creo que tenemos que leer bien el Evangelio, además de leerlo completo, ¿no? Y no recortarlo. A lo largo de la historia se ha leído las palabras, por ejemplo, las palabras de Jesús: busca primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, pero muchas veces se la ha desvinculado de su justicia. Igual ha sucedido con segunda de Pedro 3:13 que acabamos de leer. Hay quienes han puesto el acento en el esperamos y no en la justicia, que es el contenido del cielo nuevo y tierra nueva. El futuro es posible solo cuando hay justicia, cuando ésta habita o toma posesión de la plena creación de Dios. Sin duda, existe la gran necesidad de reflexionar el tema en el actual contexto de un fundamentalismo teológico avasallador, muy acorde a los poderes hegemónicos que depredan la casa común. Adrede utilizo la expresión misión cristiana en esta exposición y no misión de la iglesia, dado que las congregaciones locales, como las denominaciones, a veces tienen preocupaciones algo distintas a los que estamos en esta noche participando. Si la misión se ha de asumir de forma personal o grupal, bienvenido sea. No vamos a esperar a que la denominación o la congregación local tome conciencia del problema ecológico para recién comenzar a actuar. Se debe precisar que el tema no es el resultado de la moda teológica, tampoco es una preocupación de los progres, que es un término absurdo y malintencionado, ni es algo que compete solamente a los gobiernos regionales, al Ejecutivo, a las ONGs o a la sociedad civil. Se trata de una preocupación que es parte de la fe, propia de la fe que profesamos los cristianos en Jesucristo Salvador. Personalmente creo que tenemos que entenderlo en esos términos o estamos perdiendo el tiempo realmente. Personalmente creo que los cristianos tenemos que dar una particular contribución frente a la actual situación que amenaza la vida humana. Nuestro punto de partida es la llamada crisis ecológica, de la cual tiene elementos que la caracterizan, ¿no? Y que constituye una situación bastante inédita en el planeta Tierra, dada la antigüedad de la Tierra, ¿no? Es algo inédito, nuevo, más o menos contemporáneo. La expresión designa el proceso de modificación y en gran medida de perturbación del ritmo de la naturaleza, un ritmo que durante toda su larga historia había conocido solamente el influjo de sus propias fuerzas. Esta modificación es fruto de la actividad del ser humano, eh, que a través de su técnica ha logrado distorsionar prácticamente la totalidad de los ecosistemas de la Tierra. Punto 2. Algunas precisiones. El tema planteado básicamente tiene dos puntos. El punto de partida es la crisis ecológica en sus aspectos climáticos y energéticos. El punto intermedio es lo relacionado a la misión. Lo cierto es que hay información muy valiosa y no difícil de conseguir, a la cual podemos acceder todos. Cierto, hay que saber buscar información seria y fiable, pero que la hay, la hay. Hay un tercer punto, el de llegada, que es la praxis misma, praxis transformadora, en tanto experiencias específicas, pero esto debe ser materia de otra investigación.
Reconozco que me oriento por la información científica, pero también soy consciente que esta muchas veces se banaliza fácilmente. Siempre hay políticos y medios que desinforman a la población, dado que sirven a los intereses de las grandes corporaciones. La codicia por el dinero y dinero fácil y mal habido de algunos es algo que no se debe pasar por alto en el análisis del problema. A todo le han puesto precio. Galeano, que ha escrito bastante sobre el tema de la ecología, Eduardo Galeano, él, por ejemplo, dice, la naturaleza humillada ha sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Se envenena la tierra, el agua y el aire para que el dinero genere más dinero, sin que caiga la tasa de ganancia. Y bien se sabe que el más eficiente es quien más gana en menos tiempo. En la exposición también reflexionaremos o reflexionamos sobre el punto intermedio, lo cual tiene que ver con la misión cristiana. Y aunque este será el acento, es muy posible que las discrepancias, ¿no? Que pueda haber discrepancias en este terreno, en el terreno teológico, en el terreno misional, y no tanto en el dato verificable de la crisis ecológica. Claro, el hecho preocupante está allí, pero los desacuerdos pueden provenir en el qué se hace frente a eso, en el cómo se hace y con quiénes se hace algo. La casa común no es la casa solo de los evangélicos, esto hay que recordarlo, o de los cristianos en general. Es de los casi 8.300 millones de habitantes. Y en esto no importa la confesión religiosa o si profesan alguna religión o no. Si la casa es de los 8.300 millones, entonces de todos lados tiene que venir la lucha y la solución. En esa perspectiva, cabe preguntarnos cuál es nuestro granito de arena evangélico, específico, ¿ah? Que contribuye al cambio global. Repito la pregunta porque es una pregunta en verdad que hay que hacerlo. En el marco de una crisis global ecológica, ¿cuál es nuestro granito de arena evangélico que contribuye para que se reviertan algunas cosas, para que cambien estas situaciones? ¿Cuál? Esa es una pregunta que nos va a dirigir en la exposición. Ahora, lo relacionado a la praxis misional, para algunos siempre será materia de discusión debido a las muchas tradiciones y herencias teológicas que hemos recibido. Buen porcentaje de cristianos evangélicos creen que el tema de los cambios climáticos, de la renovación de la energía eh, y sus nuevas posibilidades para la vida humana es algo de lo que uno puede prescindir como preocupación vital. Se envenenan los ríos, se echan a perder los océanos, los bosques desaparecen, etcétera. Y muchos creyentes aún no se dan por entendidos, ¿no? Dicen que anhelan un nuevo cielo y una nueva tierra. Claro, un cielo que nunca se hizo problemas con las injusticias terrenales. Pero un cielo así, ¿es el cielo de la Biblia? Eso también es una pregunta que tenemos que hacernos. Tercer punto, definiciones necesarias. La justicia climática, también llamada justicia ambiental y social por algunos, hace referencia al derecho de las personas a vivir y heredar un planeta habitable, así como a la responsabilidad y obligaciones éticas del cuidado del mismo. La justicia climática presupone una doble injusticia. Quiero acá citar a Leonardo Boff, que ha escrito bastante sobre el tema. Él dice, entre los numerosos problemas que afligen a la humanidad, hay dos de especial gravedad.
la injusticia social y la injusticia ecológica. Y ambos han de ser afrontados conjuntamente si queremos que sigan un rumbo seguro, tanto la humanidad como el planeta Tierra. La injusticia social es una vieja realidad derivada del modelo económico que, además de depredar la naturaleza, genera más pobreza de la que puede controlar y superar. Implica una enorme acumulación de bienes y servicios para unos a costa de una clamorosa pobreza y miseria para otros. La segunda injusticia, la injusticia ecológica, guarda relación con la anterior. La devastación de la naturaleza y el actual calentamiento global afectan a todos los países sin respetar las fronteras ni los niveles de riqueza o de pobreza. Eh, la literatura científica, que hay bastante por varios lugares, ¿ah? La literatura científica que trata de la crisis climática es realmente alarmante. Muestra con claridad que vamos de camino al desastre y que las advertencias iniciales fueron incluso demasiado conservadoras. Por ejemplo, en noviembre del 2019, un grupo de más de 11.000 científicos de 153 países emitió una alerta pública. El planeta enfrenta una emergencia climática. Esa fue la emergencia. Señalaron estos científicos que muchos de los signos vitales de la Tierra, o sea, temperaturas, niveles del mar, masas de hielo, tasa de pérdida de selvas tropicales, disminución de la biodiversidad en un nivel alarmante, etcétera, han alcanzado niveles críticos. Si la Tierra fuera un paciente en un hospital, necesitaría de atención de emergencias inmediata para que sus múltiples enfermedades, ojalá, puedan ser curadas. Esta crisis climática es obra del ser humano, pero a ese ser humano luego tenemos que ponerle nombre y apellido, ¿no? Pero la responsabilidad no corresponde a todos ellos por igual. A los países ricos, y ahora sí, en especial a Estados Unidos, corresponde un porcentaje de culpa sustancialmente mayor que a muchas de sus víctimas, ¿no? Es decir, a la crisis ecológica, al cambio climático, le contribuye más Estados Unidos que, digamos, un país de África, ¿no? O por decir Haití, que es parte de nuestro continente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se expresa estas injusticias? ¿Podemos precisarlas? El calentamiento del clima es una realidad incontestable, evidenciada por numerosas observaciones en torno al aumento de las temperaturas atmosféricas y oceánicas, el, derre- el derretimiento generalizado de nieve y hielo, el aumento del nivel medio del global del mar. Los glaciares están fundiéndose en muchos lugares del mundo. Los mantos de nieve y de hielo se están fundiendo y las superficies heladas se están descongelando. El caudal de los ríos alimentados por el deshielo de la nieve y de los glaciares también ha aumentado, así como la temperatura de los lagos y ríos. Acontecimientos primaverales como las migraciones se inician más temprano cada vez y el área de distribución geográfica de ciertas especies se extiende hacia los polos, ¿no? Asimismo, el dióxido de carbono, derivado de las actividades humanas, ha causado un aumento de la acidez de los océanos, lo que a su vez ha generado impactos negativos de los cuales no se sabe mucho, pero que son potencialmente graves. Eh, Otros cambios, digamos, previstos, ¿no? Incluyen la acentuación de la acidificación de los océanos causada por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la disminución de la cubierta de nieve, del hielo marino y del permafrost, el aumento de la frecuencia de las temperaturas extremadamente cálidas
olas de calor y fuertes precipitaciones, como lo que se está viendo en Europa, ¿no es cierto? España, Francia, sobre todo en estos días. El aumento de la intensidad de los ciclones tropicales, tifones y huracanes, donde antes no había estos fenómenos. El desplazamiento hacia los polos de la trayectoria de las tormentas extratropicales, con cambios consecuentes en materia de regímenes de vientos, precipitaciones y temperaturas. El aumento de las precipitaciones en latitudes altas y disminución de las lluvias en la mayoría de las regiones subtropicales. La reducción de la circulación de las corrientes del Océano Atlántico, por ejemplo. Y podría haber todo un listado mayor de todas las implicancias que tienen un efecto en lo social y no solamente en la naturaleza y en la economía y por tanto en la calidad de la vida humana. Si estos son los hechos y proyecciones, debe reconocer, por un lado, que han habido ciertos avances, aunque para muchos esto no parezca suficiente, ¿no? Miren, desde 1992, y estos datos se pueden conseguir por varios lados, ¿ah? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha impulsado acuerdos y decisiones fundamentales como el Acuerdo de París, el 2015, el Pacto de Glasgow, el 2021, el Fondo para Pérdidas y Daños, el balance global, el reciente 2023. Aunque estos avances son significativos, aún persiste grandes desafíos para lograr una verdadera justicia climática y social ecológica. En la COP29, por ejemplo, se había establecido una nueva meta financiera de 300.000 millones de dólares anuales para el 2035, y para esto faltan 9 años. Pero no obstante, esta cifra sigue siendo insuficiente frente a las necesidades reales de adaptación, mitigación y pérdidas y daños, ¿no? Eh, por ejemplo, miren, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima de una forma bastante conservadora que se requiere alrededor de 500.000 millones de dólares al año, tan solo para medidas de adaptación a estos cambios que están habiendo, ¿no? Eh, Es decir, hay muchos acuerdos en varias instancias globales, pero hay que decir que las soluciones planteadas en el papel chocan siempre con la realidad, ¿no? Hay países que se suman a los acuerdos internacionales, aunque no todos, como Estados Unidos, por ejemplo. En la práctica, un acuerdo o un pacto internacional tendría que dar la dirección para modificar ciertas leyes de los países firmantes de tratados. Pero como sabemos, las grandes corporaciones y los estados poderosos se oponen a los cambios de las legislaciones en tanto les afecte su lucro. La crisis climática y sus efectos, por otro lado, muchas veces también son minimizados o negados por ciertos reportes disque científicos o disque técnicos, ¿no? Peor aún, todavía los mismos reportes y los políticos presentan eh, como terroristas, como subversivos, a aquellos que luchan para darle solución a los cambios climáticos, ¿no? Hablemos de manera muy breve, muy puntual, una evaluación del tema de la justicia climática. Eh, Debo señalar acá que hay un teólogo uruguayo, Guillermo Kerber se llama él. Él tiene diversos estudios muy profundos, análisis técnico más reflexión teológica, y que se puede conseguir por varios lados. Pero este teólogo que le ha dedicado bastante esfuerzo al tema, incluyendo una tesis doctoral y el trabajo de campo que tiene, él, por ejemplo, en un ensayo que se llama Tesis sobre la justicia climática, él dice lo siguiente: yo voy a tomar 6 ideas de este ensayo suyo. Primero, el cambio climático es una cuestión de vida o muerte en la actual situación de la humanidad. Dos, los grupos más vulnerables sufren y sufrirán las peores consecuencias del cambio climático. Tres,
Los instrumentos internacionales ofrecen algunos principios para la justicia climática. 4. La justicia climática tiene varias dimensiones: distributiva, procedimental y restauradora. 5. La justicia climática implica la justicia de las víctimas del cambio climático. 6. La justicia climática debe ser entendida en el marco de la justicia y la justicia ecológica, ¿no? El marco de la justicia social y la justicia ecológica. Ambas justicias caminan juntos, como tomamos el pensamiento de Leonardo Boff, a quien citamos anteriormente. Respecto al cambio energético, em, este punto es la más, es el más técnico de la exposición y yo no voy a avanzar en este punto en particular, ¿no? Existe bibliografía que recoge diversas experiencias en varios continentes sobre el cómo se van implementando nuevas formas de producir energías limpias. Y claro, son esfuerzos puntuales, estas experiencias de producción de energías limpias. Pero si son experiencias puntuales, significa que son experiencias que se pueden reproducir, que se pueden masificar, ¿no? Entonces puede presentarse como una alternativa. Hay un, hay un pequeño libro muy interesante, debo decir, publicado por la Federación Luterana Mundial el año pasado, que se llama Incidencia por la Justicia Climática, publicado en Ginebra. Y es muy interesante porque en este pequeño libro ah, hay al menos 10, 12 experiencias de cómo en distintas partes del globo hay experiencias de esta renovación de energías limpias, ¿no? Y cómo inciden en comunidades específicas. Entonces la calidad de vida cambia. Pero es lo único que diré respecto a este tema. Punto 4. Planteamientos teológicos. Es fundamental que los pastores y la comunidad cristiana revisemos críticamente nuestras presuposiciones y argumentos teológicos. Esto porque fundamenta la misión. Una misión reductiva siempre responde a un concepto teológico también reductivo, es decir, que disminuye algo a lo que debemos hacer. Por ejemplo, hay un tipo de teología muy enfocada en los pecados sexuales, usted sabe. Pero, ¿qué de los pecados sociales y económicos? Cierto es que hay pecados que sanar de todo tipo, lo que debe incluir los pecados ecológicos, ¿no? Si la casa común es creación de Dios, entonces los poderosos, al destruir la naturaleza, cometen crímenes no solo de lesa humanidad, sino también de lesa divinidad, es decir, cometen serios agravios que atentan contra el mismo, contra el mismo creador, ¿no? Es interesante observar que el profeta Miqueas, tan preocupado por las injusticias de los ricos de su tiempo contra los trabajadores del campo, recuerda lo siguiente, Miqueas capítulo 7, verso 13. Dice, será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras, ¿no? Pero por otro lado, el Salmo 24:1 nos recuerda que la tierra y su plenitud son de Dios, lo cual es una invitación no solo a reconocer el hecho como tal, como si fuera un credo teológico, sino ante todo es una crítica a los poderosos de su tiempo que se creen realmente los dueños de la tierra, los dueños de la creación, lo que supuestamente les da el derecho para comercializarlo a su antojo. Hay un pecado ecológico del cual hablaré o puntualizaré muy brevemente, pero yo creo que todos ya captamos la idea porque el pecado ecológico tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, de la casa común. La gravedad de este atentado contra el mundo natural se percibe ya ahora mismo, en lo inmediato, pero más todavía en sus posibles consecuencias futuras, como hemos dicho. La misión de la evangelización
es decir, anuncio la palabra en toda su integridad, debe incluir este pecado como parte de su denuncia profética, es decir, de su cuestionamiento de las conductas humanas que contradicen el designio de Dios. En las congregaciones y aún en las facultades teológicas hay, usted sabe, hay un concepto limitado de misión, con frecuencia fundamentado en algunos pasajes del Nuevo Testamento y olvidando el Antiguo Testamento casi por completo. No existe el Antiguo Testamento para muchos maestros de la Biblia. La salvación en Cristo, por ejemplo, se sigue interpretando como algo individual, es decir, yo y Dios, Dios y yo, sin relevancia comunitaria o social, pues se aspira a ir a un cielo atemporal y ahistórico. El resultado es que la tierra, la naturaleza, carece de importancia. Se puede prescindir de ello, pero no espera un cielo nuevo y tierra nueva. Por ello, la tarea educativa en la iglesia me parece sumamente importante, ¿no? Por eso nos toca releer y mejorar, cuando no cambia, algunos conceptos, ¿no? Como redención, salvación, lo que tiene que ver con lo corpóreo, lo espiritual, etcétera. Y sobre esto ya hay bastante literatura cristiana que está explicándonos o recordándonos las nuevas formas de vivir lo corporal, lo espiritual y entender la salvación y redención en un concepto mucho mayor, ¿no? Quiero citar a Juan Stan, alguien que ha trabajado bastante también el tema de la creación, la nueva creación, la naturaleza. Él dice, ni la creación debe entenderse aparte de la salvación, ni la salvación aparte de la creación. Ver el tema de la creación meramente como un problema científico, digamos, del origen del universo, es arrancarlo de su contexto bíblico y malentender su sentido teológico. Igualmente ver la salvación abstractamente, en sentido puramente individualista y escapista a espaldas de la creación y del anuncio de la nueva creación, es empobrecer y malinterpretar el mensaje de vida que es el Evangelio. 5. Propuestas misiológicas. Aquí debo hacer, en primer lugar, algunas referencias a lo que se presenta como una posibilidad. Lo alentador, si es que pudiese usarse esa palabra, lo alentador, en medio de esta visión que a veces parece terrible y sin salida, es que conocemos las bases de una posible solución, porque entendemos las causas del problema. ¿Me dejo entender? Es decir, si sabemos las causas del problema, entonces es posible transitar por esas causas para terminar el problema. Qué triste sería que tenemos un problema y no se sabe dónde están las causas. En este caso sí se sabe las causas específicas. Tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del uso de combustibles fósiles, usted lo sabe. Por lo que prevenir un calentamiento catastrófico implica necesariamente abandonar su uso. Por esta razón, un número cada vez mayor de científicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos respaldan la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que, haciéndose cargo de las demandas de justicia, propone un acuerdo internacional para eliminar de forma gradual la producción de combustibles fósiles. Repito, de forma gradual ir abandonando esa producción y facilitar así una transición mundial hacia fuentes de energía renovables, ¿no? Que es lo que todos esperamos. Noam Chomsky ha escrito un libro junto con Robinson. Dicen, no obstante, la partida no ha terminado. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo de manera radical. Observen su optimismo. Aún estamos a tiempo. Sabemos lo que debemos hacer. Si existe la voluntad, todavía podemos evitar la catástrofe, pero para ello también es fundamental la movilización popular. Necesitamos personas que asuman la responsabilidad de proteger el futuro de las próximas generaciones. Retomando las palabras de los pueblos indígenas de todo el mundo, ¿quién defenderá la tierra?
¿Quién protegerá los derechos de la naturaleza? ¿Quién asumirá el papel de custodio de los bienes comunes, nuestro patrimonio colectivo? Fin de la cita. Este último comentario, como dije, corresponde a Chomsky y Robinson, quienes dejan lugar a una praxis transformadora, ¿no? Y yo creo que es evidente que ambos autores tienen, parece, más esperanza que muchos líderes evangélicos. Entonces hay que ubicarnos con los que apuestan por el cambio. Estamos hablando ahora, obviamente, entre cristianos evangélicos, ¿no? Si la casa del vecino se incendia y amenaza la nuestra, hay que ayudar a apagar el fuego. Y no debe interesar si los otros vecinos creen en Dios o no para recién apoyarnos unos a otros. Hay una impostergable misión humana y nada debe desviarnos de ello. Así que vamos tomando en serio esto, ¿no? Si la casa del vecino se está quemando y ya asoma lo nuestro, algo, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? Hollywood, pues, hace unos años nos vendió la idea que si ves Avatar, ya casi eres un activista ecológico, ¿no? Bueno, es la mentira y el engaño, pues, que viene de esos lugares, ¿no? No, hay mucho más que hacer, obviamente, más que ver una película. Eh, l- las dramáticas y crecientes consecuencias de la crisis ambiental exigen entonces una acción fuerte de los cristianos, ojalá de las iglesias, basado en un diálogo continuo con las ciencias, ¿no? Con otros actores, religiosos o no, con la sociedad civil, con los gobiernos y organizaciones intergubernamentales, ¿no? Eh, Esto nos lleva al siguiente punto. Cuando se habla de una praxis misional, ¿no? Eh, entonces, en los términos de la misión se está hablando de otros espacios de misión, vamos a llamarlo así, no tradicionales, ¿no? Un ejemplo voy a poner, ¿ah? Eh, las regiones, en el Perú, creo, cada departamento se ha convertido en una región desde muchos años, ¿no? Según decisiones centralistas. Pero, por ejemplo, un ejemplo de las regiones. Acá el gobierno regional de Moquegua, ¿no? Tiene presupuesto, tiene infraestructura, tiene logística, varias cosas más, para trabajar en lo que se llama la conservación de la naturaleza, para trabajar también en la línea de una cultura ecológica, etcétera. Pero ¿quiénes están involucrados en esa área de trabajo, en ese espacio que la misma región genera o crea? Asociaciones de jóvenes, asociaciones culturales. Y yo estuve el año pasado en una reunión del Acuerdo Nacional representando al CONEP acá en Moquegua, y por eso fue que me enteré de este programa, si no tampoco me enteraba. Y vi algunos jóvenes y señoritas que están metidos con todo y zapatos en ese tipo de trabajo, ¿no? De conservar la naturaleza, de trabajar temas ecológicos de manera muy creativa. Pero ninguno de esos jóvenes y señoritas, ninguno era evangélico. Pregunto, ¿se animarían algunos jóvenes y señoritas cristianos a involucrarse en ello? Acá en Moquegua o no sé, Ancash, Arequipa, Tumbes, lo que fuese. Tal vez no saben que las regiones cuentan con todo un espacio para empujar ese trabajo. Tal vez no saben que hay un apoyo, que hay financiamiento del Estado para eso mismo. Ahora, también existe la posibilidad que aún sabiéndolo, no les parezca importante la ecología, ¿no es cierto? A los jóvenes evangélicos. Claro, siempre será más divertido las reuniones sociales, la actividad deportiva o ir a comer unas pizzas, ¿no? Pero, eh, ¿les interesaría este tipo de trabajo? Hay que hacerse la pregunta, ¿no? Y puse el ejemplo de los jóvenes porque los jóvenes son los que tienen mucho dinamismo, ¿no? Están mirando muchas cosas, pero hay que saber orientar también eso.
Esto me lleva al siguiente punto. Hay que vincular la preocupación ecológica a la iglesia y, si es posible, a la plaza pública. Ojalá que sí. No es suficiente, aunque es importante, ¿ah? Pero no es suficiente una, digamos, liturgia ecológica, ¿no? Como algunas iglesias lo hacen cada cierto tiempo, ¿no? Para ir tomando conciencia de a poquito de lo que pasa en el medio ambiente. No es suficiente tampoco un tipo de simbolismo, ¿no? En el culto para concientizarnos sobre el tema. Es importante, pero no suficiente. Tenemos que, pienso, hermanos, en algo muy práctico, producir materiales de estudio bíblico para, obviamente, desarrollar, buscar los espacios, abrir los espacios para pensar esos temas, ¿no? Producir materiales que resalten al Dios creador, la creación en tanto presente y su futuro, la justicia social y la justicia ecológica, entre otros, ¿no? Ahora, ya hay algunos materiales por ahí, por supuesto que sí los hay, no ignoramos, lo hay, y hecho en el Perú incluso, ¿no? Lo hay. Ahora, ¿quiénes van a hacer este trabajo? ¿Quiénes van a profundizar? ¿Quiénes van a servir de facilitadores? ¿Ah? Todos los creyentes pueden aportar, sin duda, lo que incluyen los pastores. Habrá que destinar un presupuesto, un tiempo para ello, pero hay que saber que este tipo de trabajo no tiene resultados inmediatos, pero hay que hacerlo desde ahora, ¿no? Porque hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? En ese aspecto educativo me refiero. Hay otra dimensión de la misión, que el creyente se involucre de manera directa en lo que respecta a las preocupaciones por lo social y lo ecológico. Hay dos tipos de injusticia, como ya se mencionó, la social y la ecológica. Si no puede ir acompañado con alguien de la iglesia, no sé, a un plantón, a una marcha, etcétera, pues vaya solo, ¿no? Se espera que otros creyentes tomen conciencia en algún momento. Este tipo de involucramiento siempre tiene connotaciones políticas, obviamente, pero no hay que tenerle miedo a esa implicancia, ¿no? Pregunto, ¿acaso no es también político la llamada batalla cultural que están empujando algunos congresistas evangélicos? ¿No es política? Entonces, se debe procurar ser creativos, ¿no? En buscar espacios y formas para concientizar y participar a favor de la justicia climática. La justicia climática recoge en clave ética, casi ya concluyendo, eh, recoge en clave ética algunos de los desafíos que el cambio climático plantea al mundo contemporáneo. Desde una óptica teológica, la centralidad de la justicia en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en la praxis de Jesús, abre a la preocupación, al cuidado, a la defensa de los más vulnerables, ¿no? Estos son los que van a ser más afectados con el cambio climático, las poblaciones más vulnerables, más pobres, lo sabemos. Realizar la justicia de las víctimas del cambio climático implica reconocer e implementar sus derechos en el ámbito comunitario, nacional e internacional aún. La justicia climática no puede ser considerada aisladamente de la justicia económica, la justicia social, la justicia ecológica, ¿no? Al interactuar con ellas se promueve la solidaridad, la sostenibilidad, la suficiencia y también la participación de todos, ¿no? Eh, buscando procurar el bien común y también la salvación de la tierra. Sexto y último punto. Nos dejarnos, no hay que dejarnos engañar. Con esto concluyo. La crisis climática es una realidad urgente, con un calentamiento registrado de 1,55 grados centígrados en el 2024, ¿no? No es no es un problema técnico, sino es una cuestión existencial de justicia, ¿no? La ciencia es clara: limitar el calentamiento global a 1,5 para evitar efectos catastróficos. No se puede abandonar esa meta. No se puede abandonar esa meta.
Eh, los que somos de la parte de lo que se llama el sur global, nosotros obviamente incluidos, somos los que pagamos los platos rotos en esto, hay que decirlo, más que los del norte. Dada la pobreza, dada las diversas precariedades, dada la falta de infraestructura, dado la falta de muchas cosas, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo, eh, debemos tener presente algunos criterios. Por ejemplo, el criterio de equidad. Las naciones ricas deben pagar su deuda ecológica con un financiamiento climático justo, sin endeudar más al sur, para recuperar pérdidas y daños y favorecer la resiliencia, sea en África, América Latina, el Caribe, Asia, Oceanía, ¿no? El otro concepto es justicia. Promover el decrecimiento económico y acabar con los combustibles fósiles, poniendo fin a todas sus nuevas infraestructuras y grabando debidamente a quienes se han beneficiado de ellas, inaugurando una nueva era de una gobernanza que incluya y priorice a las comunidades más afectadas por las crisis del clima y de la naturaleza. Instamos a quienes toman decisiones a, uno, y aquí me voy a hablar de un documento elaborado por ah, episcopados y conferencias católicas a nivel global. Debemos tomar decisiones. Uno, poner el bien común por encima del lucro. Dos, transformar el sistema económico hacia un modelo restaurador que priorice el bienestar de las personas y que asegure condiciones para la vida sostenible en el planeta. Tres, impulsar políticas climáticas y de la naturaleza ancladas en los derechos humanos. Cuatro, compartir e implementar soluciones tecnológicas éticas, descentralizadas y apropiadas. Cinco, alcanzar la deforestación cero para el 2030 y restaurar ecosistemas vitales acuáticos y terrestres. Seis, aunar esfuerzos para fortalecer los procesos multilaterales democráticos como el Acuerdo de París y reconstruir la confianza en la cooperación y el diálogo, uniéndonos como humanidad norte y sur con el bienestar del planeta. Y dejo acá. Hay dos apéndices, pero son apéndices más técnicos con datos. Pero eh, agradezco una vez más por el tiempo para poder exponer y estoy obviamente abierto a conversar con el énfasis, hermanos, que usted quisiera comentar o preguntar. Gracias, Pastor Martín. Hermanos, hermanas, vamos a dar unos minutos para poder responder algunas preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta puede prender su audio y podemos conversar en base a ello. ¿Ok? O pueden levantar la mano y le damos el espacio también, ¿no? Solamente para complementar, hemos compartido por el WhatsApp un material que hicimos el año pasado con temas para escuelas dominicales a nivel ecológico Ujú. y estamos dándolos de manera gratuita, ¿no? Lo puedes bajar a través del Drive y son 12 temas que creo son importantes. Está hecho para trabajarlo con parvulitos, principiantes y adolescentes, ¿no? Entonces aprovechenlos. El año pasado lo trabajamos con la hermana Marilena Junco y Mm. Verónica Reategui y bueno, varias iglesias se capacitaron y Ujú. algunas pocas lo han tenido en práctica, ¿no? Acá está presente una hermana que lo utilizó en su región. A ver dónde está, creo que ya se retiró. Ah, ahí está Betsaida, ¿no? Betsaida lo utilizó en Tarma, inclusive hizo un lindo video que nos sirvió también bastante para poder motivar a otras iglesias, ¿no? En una limpieza de la plaza de armas de su zona, de su región. Bien, ¿habrá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermano Francisco, adelante. Sí, leí, pastor, gracias, pastor.
Eh, Leí en la historia del Perú que justamente el fenómeno del niño, claro, ahora con el cambio climático, ese fenómeno del niño se ha acrecentado, aumentado, pero los peruanos pre-incas supieron cómo increíblemente aprovecharlo. Esa experiencia que ha tenido nuestro país en la historia, ¿es posible replicar, sería posible replicarlo, mejorarlo incluso? Muchas gracias por la pregunta, pero también por la referencia histórica, hermano. Hermano, qué interesante, debo decir, lo que usted menciona, porque yo creo que muchos o hemos leído o hemos visto algún documental justamente, como las culturas pre-incas, que han sido muchas, ¿no? En la costa peruana, por ejemplo, aunque más allá de la costa, pero en la costa peruana, han sabido lidiar con el fenómeno del niño, ¿no? Ahora, ciertamente se trata de contextos distintos al nuestro, historias distintas, pero yo quiero llevar su comentario, hermano, por algo que es muy importante, que justamente nos lleva a recobrar la historia, nos lleva a recobrar la memoria de un tipo de sabiduría comunitaria, popular, que lidió con esta corriente del niño y en algunos casos creo que supieron efectivamente saber utilizarlo incluso en un tipo de beneficio propio, más allá de los daños que siempre ocasionaba, ¿no? Esto nos debe llevar, creo, a conocer, a buscar información respecto a este tipo de experiencias que son propias de nuestra historia, ¿no? Y recalco, me parece muy importante, porque a veces hay muchas historias que nosotros deberíamos conocer porque nos dan una luz, una orientación, nos dicen algo que a veces hoy se ha olvidado, ¿no? Porque a veces frente a lo que se llaman las catástrofes, ¿no? De la naturaleza, hay un poco de resignación, un poco de que, bueno, ¿qué se hará? Pero revisar la historia de repente lleva a plantear alternativas para nuestro propio contexto, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que deben revisar esa historia? Pues somos todos, aunque ciertamente hay responsables mayores, porque en todo hay responsables mayores y menores, pero hay responsables mayores que deben justamente prever y trabajar en esta línea, ¿no? Gracias, pastor Martín. El pastor Pedro Pérez también me parece que estaba abriendo su micrófono. Sí, pastor, sí. Pastor Martín, Ah, muy buenas noches. Gusto saludarlo. igualmente, hermano. Pastor, en el punto número 4, usted hace una mención de que la predicación evangélica debería de considerar el pecado ecológico. Y esa es una gran verdad, porque si bien es cierto que de una forma personal o a veces algunas congregaciones hacen una predicación relacionada a los cambios climáticos, a la degradación del medio ambiente y cosas por el estilo, pero muchas veces lo hacen de una forma personal, algo timorato, porque muchas veces muchos de nuestros predicadores han perdido la vida por predicar en los lugares donde está la depredación. Yo quiero reforzar lo que usted ha planteado como solución, la idea de crear materiales, porque yo que viajo a los pueblos, la primera pregunta que me hacen es, ¿has traído materiales para poder dejarnos algo? Creo que debe haber un compromiso muy serio de parte de nuestros escritores, de nuestras congregaciones, nuestros pastores que tienen ese don, ese talento, esa capacidad de crear materiales para justamente hacer llegar a los pueblos, que lo reciben de mil amores y es más efectivo poder utilizar esos recursos para poder ayudar a los pueblos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermano, y gracias por animarnos. Yo, cuando estaba escribiendo esa parte, justamente por un momento me olvidé de mencionar justamente lo que mencionó el pastor Eduardo, que hay un magnífico material, pero realmente magnífico, que escribieron las dos hermanas que mencionó sus nombres. Y bueno, claro, fue revisado todo, pero es un material muy importante
que se puede utilizar. Y la importancia de trabajar incluso eso desde los niños, ¿no? Porque, eh, a ver, mientras más mayores somos, ya tenemos una carga de prejuicios, de precomprensiones, a veces difíciles de modificar. Y por eso mencionamos que ese tipo de trabajo toma mucho más tiempo, pero puede rendir un resultado trabajando, esforzando, empujando, etcétera, puede tener un resultado positivo, que es lo que se desea, ¿no? No es que se está cambiando la doctrina cristiana, ahí tendríamos que precisar, ¿no? No es que, por ejemplo, materiales que ya existen o que se pueden producir otros van a cambiar la doctrina, no. Más bien nos va a complementar algo que de repente nos hemos olvidado adrede o así nos han enseñado, y dejando vacíos, ¿no? En ciertos aspectos que la Biblia pues más bien resalta, ¿no? Miren, por ejemplo, segunda de Pedro 3:13, ¿no? Qué interesante. Se habla de cielos nuevos, tierra nueva, todo, pero allí mora la justicia, ¿no? Hablamos de justicia climática, sí, pero ahí está el tema de la justicia, ¿no? Entonces, hablamos del cielo y la tierra nueva, pero ahí está la justicia. Nos habíamos percatado de eso, ¿no? ¿Cómo leemos, no? La Biblia, hay mucho que trabajar, ¿no? Muy interesante, el Apocalipsis no termina con la destrucción del mundo, sino más bien con una nueva creación, una tierra renovada, ¿no? Hay un río, hay árbol, ¿no? Hay personas que disfrutan, hay frutos. Entonces, hay vida, ¿no? Entonces, tenemos que leer bien los textos bíblicos, la palabra de Dios, y tal vez algunos materiales, repito, no es que nos cambien la doctrina, sino nos vienen a complementar algo donde ha habido serios vacíos, ¿no? Y sí, hay pecados, hermanos, hay pecados ecológicos, sin duda, ¿no? Así como los hay sociales, económicos, sexuales, administrativos, pecados de diversos tipos, también los hay ecológicos, y hay que incluirlo en nuestra lista, digamos, de cosas por corregir, ¿no? Gracias, Pastor Pedro. La hermana Juliana Morillo, ella es una hermana de Colombia, está preguntando, en un entorno polarizado como el existente actualmente en América Latina y en la Iglesia, ¿qué estrategias sugeriría para abordar este tema e interesar a los líderes eclesiales? A ver, también es una magnífica pregunta porque nos lleva al plano, digamos, propiamente eclesial, ¿no? Ahora, hay que distinguir, yo creo, cómo se manifiestan estos contextos polarizados, como bien dice, porque no todas las situaciones son exactamente iguales, ¿no? Ah, yo soy bautista, por ejemplo. Tenemos una forma de organización congregacional. Entonces, dependiendo de la orientación, se puede hacer un trabajo, digamos, en la línea que hemos expuesto en esta noche. Se puede hacer un trabajo sin mucha presión desde otras instancias, porque no hay esas instancias. Pero, por ejemplo, también está el caso de las experiencias de denominaciones, ¿no es cierto? Donde hay a veces en algunos espacios ojos inquisidores, ¿no? Y están mirando con una gran lupa quién se desvía de la sana doctrina y quién está hablando cosas poco comunes al oído evangélico, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que las cosas son mucho más polarizadas y habrá que ver las formas, buscar, siempre hay caminos, creo, para trabajar, aún en los contextos más polarizados, porque tampoco es que, digamos, en las instituciones o denominaciones, no necesariamente absolutamente se controla todo desde arriba, ¿no? Siempre hay formas de trabajar apoyándose, digamos, en denominaciones como sus presbiterios, sus sínodos, etcétera. Sí, hay que reconocer ese contexto que está muy polarizado. Vivimos en un contexto muy malo, eso sí hay que recordarlo. Y yo agradezco la pregunta porque por momentos
se hace difícil el trabajo, digamos, de pensar en implementar un tipo de, no solamente de formación, sino también de praxis, de práctica, en este sentido, porque los contextos son muy polarizados y, bueno, pues pueden recaer amenazas, condenas, disciplinas, separaciones, ¿no? A aquellos que, digamos, supuestamente se están desviando de la palabra de Dios. Sí, hay que caminar con mucho cuidado en los contextos polarizados, pero no todos tienen ese contexto, hay que decirlo, ¿no? Mientras tengamos la posibilidad y las libertades de poder avanzar en cierta labor más integradora, con una visión más completa de las exigencias bíblicas, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Gracias, pastor. ¿Alguien más desea hacer algún comentario más, alguna pregunta? Muy bien. Creo que ya no, ¿no? Gracias, gracias a todos y todas. Hermanos, solamente comunicarles que en el mes de septiembre tendremos una siguiente capacitación, pero va a ser más un tiempo de testimonios. He querido convocar a dos jóvenes indígenas, dos mujeres, o un hombre y una mujer. La mujer no es cristiana, ¿sí? Forma parte de una comunidad nativa de Iquitos. Es una jovencita de 23 años, muy joven, pero vieran ustedes el potencial humano que tiene ella. Yo me quedé admirado cuando la conocí. Y también vamos a invitar a un joven de las Asambleas de Dios, que es parte de una comunidad nativa en Tarapoto, en la zona de la Selva Norte. Y también me quedé admirado porque él hace un trabajo de defensoría de su territorio. Y el territorio indígena al cual él pertenece es enorme. Tiene que caminar durante 6 días para darle la vuelta a su territorio y están trabajando y nosotros con Paz y Esperanza, que es una institución aliada, estamos formándolos para el uso de drones para la vigilancia de sus territorios. ¿Por qué? Porque ya han matado a muchos defensores ambientales y su tío, curiosamente, Quinto se apellida, ha sido uno de los defensores que fue asesinado hace 4 meses atrás, 5 meses atrás. ¿Y por qué? ¿Por quién? Por madereros. Madereros que entran con herramientas para llevarse todos los últimos vestigios de caoba y de árboles importantes, digamos, para la carpintería o para X motivos y van con armas, ¿no? Entonces, cuando los indígenas van a defender su zona para que no se roben sus árboles, su riqueza, los matan, así de sencillo, los matan, ¿no? Entonces, es una cosa increíble y yo quiero que ustedes conozcan esas dos perspectivas, ¿no? De una mujer indígena en la zona de Iquitos, joven, y un joven indígena de las Asambleas de Dios que está haciendo algo con su iglesia para tratar de mantener vivo su territorio, ¿no? Entonces, a veces conocer, yo sé que el pastor Martín Ocaña conoce mucho de Biblia y teología, pero a veces las experiencias prácticas también nos ayudan a aprender, ¿no? Y por otro lado, tendremos también ese día la presencia de Jet Cobal, que es un misionero presbiteriano que nos apoya y también estará compartiendo con nosotros las diferentes experiencias que él conoce en América Latina. Él trabaja en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en varios países y conoce las experiencias de las iglesias en esas regiones y qué es lo que hacen. Y quisiéramos invitarlo ayer también para que él pueda ampliar un poquito más el conocimiento. Juliana ese día no puede faltar porque ahí va a ser bien atendida de su comentario y su pregunta y yo creo que va a ser de mucho provecho. Y también por ahí hay un hermano que es de Arequipa, creo que está presente, me parece por ahí, creo que lo vi. Eh, Él es andino y ha hecho su doctorado justamente en un tema que mezcla la teología con la ecología. No he hablado con él, pero hace unos 15 días atrás me escribió y me dijo, pastor, yo me ofrezco para poder compartir y tal vez pueda hacer un siguiente taller también con él, ¿no? Una pequeña capacitación con él para que exponga su tesis doctoral, que me pareció también muy interesante, y complementa todo lo que estamos aprendiendo desde una perspectiva bíblica también, ¿no? Y es más, desde una perspectiva andina, ¿no? Él hace teología andina
y respuesta a las problemáticas ecológicas desde esa teología andina, ¿no? Cosa que no es realmente muy común conocer, pero me llamó bastante la atención y vamos a dialogar con él a ver si se anima a compartir con nosotros un día y les estaremos avisando la posibilidad de que él también pueda compartir su perspectiva teológica andina y la labor ecológica que está realizando. Y finalizaremos estas actividades el mes de noviembre con una actividad presencial en el CONEP, donde están invitados a un rico almuerzo también, por cierto, y estaremos ahí compartiendo también una última temática para este año, y el otro año seguramente estaremos modificando, variando, ¿no? Entonces yo los motivo, hermanos, a sus iglesias y a ustedes como personas que sigan adelante en la gran cantidad de actividades eclesiales que tenemos, pero que pongan el tema de justicia ecológica como un aspecto importante y necesario, porque les digo ya con sinceridad, vamos a venir ahorita nomás la corriente del Niño de una manera tan grave, ya se está comenzando a manifestar, vayan a los mercados y compren pescado para que se den cuenta que ya está comenzando a subir de precio, ¿no? Y hablé hoy día, por ejemplo, con mi caserito del pescado y me decía, no, las cosas están feas, se viene, pero una situación bien complicada a nivel alimenticio, por lo menos pescado no va a haber por buen tiempo, si va a haber, va a estar bien caro, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que a veces los golpes, así como el pueblo de Israel tuvo que ser castigado por Dios a través de los profetas, ¿verdad? De sus pecados, yo creo que el pueblo evangélico en el Perú va a tener también que experimentar la corriente del Niño. Ya el COVID la pasamos, creo que no estuvimos preparados como pueblo de Dios, pero la corriente del Niño va a traer nuevas respuestas pastorales que tiene que asumir la iglesia para poder ser solidarios en tiempos de dificultad. Va a depender de la capacidad y del conocimiento que adquiramos para responder como Dios quiere, o nos tomará desprevenidos y con nuestras lámparas apagadas, dormidos, y después el Señor nos va a demandar, ¿y qué pasó con ustedes? ¿No? Entonces, hermanos, hermanas, sintámonos motivados a prepararnos y que estos temas de ecología y de justicia ecológica nos ayuden a mejorar cada día más como personas en el Señor. Vamos a terminar entonces, si no hay más comentarios, preguntas de parte de la sala, agradeciéndole al pastor Martín su presencia. El pastor Benjamín también quiere hacer una pregunta. Adelante, pastor. No, no era una pregunta, sino más bien quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Martín, con quien tenemos una amistad todavía de los tiempos A, por esta contribución que hace para este tema que me parece muy importante, y mi deseo es que siga adelante, ¿no? Porque creo que el término de la casa común, esto me ha impactado, y creo que eso es un símbolo que hay que promoverlo, hay que difundirlo en todo lo que implica. Martín, un abrazo para ti. Adelante, hermano. ¿Ya? Gracias. Igualmente, un gran abrazo, Benjamín. Qué gusto a los tiempos. Gran abrazo, hermano. Bueno, ahora sí, después del reencuentro de veteranos en la fe, agradecemos entonces a todos y todas por este tiempo hermoso. Vamos a terminar con oración. Ya que el pastor Benjamín tiene el audio prendido, le pedimos a él, por favor, nos despida en oración, agradeciendo también por este tiempo hermoso y agradable. Pastor Benjamín, adelante. Una oración para terminar. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, eh, te damos gracias de veras en esta noche por habernos dado la oportunidad de conectarnos para concurrir, Señora, a este tema tan importante que tiene que ver con tu creación. Gracias te damos porque no solamente nos has enseñado a ocuparnos de la segunda creación en Cristo, la salvación, pero también de la primera creación, oh Señor, que tu palabra nos enseña. Y Padre, te rogamos que nos ayudes eh, dándonos los recursos que necesitamos para poder conocer más, comprometernos más en esta tarea tan importante
que tiene que ver con nuestro prójimo, con quien sea, oh Señor, que vivimos o convivimos en este mundo. Gracias te damos por los que se ocupan en este tema, por tu siervo Eduardo y también por Martín Caña y también por cada uno de nosotros, Señor, por habernos dado la oportunidad como ella. Pedimos esta gracia en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Tal vez si pueden prender sus cámaras para tomar una fotito de recuerdo, que se la pasamos después al pastor Martín, ¿no? Y agradecemos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes también en esta noche, ¿no? Los que puedan prender su cámara, vamos a contar hasta 3, a ver. 1, 2, y den su mejor sonrisa, ¿no? Sonrisa Colgate. 1, 2 y 3. A ver. Bien, vamos a ver si salió bien. Acá está, sí, salió bien. Vamos a tomar otra por si acaso, a ver. La yapita, como decimos en el Perú, ¿no? 1, 2 y 3. Muy bien, hermanos, muchas gracias con todos y con todas este tiempo de capacitación que estamos realizando con el Concilio Nacional Evangélico y la Red Uniendo Manos Perú, esperando que poco a poco también vayamos compartiendo nuestros temas, nuestros aprendizajes en las iglesias a nivel de iglesias locales o en el caso de la IEP de presbiterios, y podamos ir aprendiendo juntos y juntas, ¿no? Que el Señor le bendiga, un fuerte abrazo, estamos en comunicación. El grupo, recuerden, va a ser el espacio para comunicarnos y cualquier consulta. Dios le bendiga, mis hermanos, un abrazo. Un gran abrazo a todos. Bendiciones, hermanos. Gracias. Pastor Martín, saludos por casa. Gracias. Saludos. Gracias, hermano. Gracias.